Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45 del día jueves, y me acompaña, como siempre, Claudia Méndez Arriaza. Buenas noches, Claudia. Quique, buenas noches. Y para el primer tema de hoy vamos a conversar acerca de esta pugna legal de quién dirigirá el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Para hablar acerca del tema nos acompañan hoy Gladys Chacón, quien es abogada y expresidenta de la Corte de Constitucionalidad. Buenas noches, Gladys. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Quique. Buenas noches, Claudia. Y nos acompaña también el licenciado Oscar Comparini, quien es abogado y notario también, que nos acompañará para hablar del tema. Así, buenas noches, Oscar. Buenas noches, Quique. Buenas noches, Claudia. Y para empezar el tema, le pido a Claudia que arranquemos con las preguntas. Gracias. La experiencia de nuestros invitados permite que planteemos las preguntas de manera dual. Políticamente, ¿qué significa esta pugna frente a nuestros ojos? Pero también jurídicamente, ¿qué significado e implicaciones tiene? Pues Claro, en primer lugar, a mí me parece, desde el punto de vista jurídico, que se ha armado una pugna, creo que innecesaria. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene su propia ley orgánica, que es la que lo regula, y en ella está establecida la forma como se integra esa junta directiva. No le compete en ningún momento al presidente de la República hacer ese tipo de nombramientos. Es un error jurídico, pero también político. Entonces, ¿cómo lo ve desde su perspectiva el abogado Comparini? Yo comparto plenamente el criterio de mi colega en el sentido de que la ley está mal, pero para cambiarlo tenemos que cambiar la ley. Ahorita el licenciado Reyes Mayén argumenta que él está cumpliendo un periodo para el que fue nombrado por el presidente anterior, por el presidente incluso antes de Álvaro Colón, no recuerdo, Oscar Berger. Y el periodo son 6 años, entonces toda la controversia se basa en una cuestión de hecho. Si él está dentro de su plazo o está usurpando su puesto. Pero no era demasiado tarde para Es un poco la descubrirlo. discusión que se ha generado, porque el licenciado Reyes Mayén fue nombrado originalmente en 2004 como suplente, para un periodo efectivamente de 6 años como suplente que vencía en el 2010. En el 2007, cuando deja el cargo Carlos Torreviarte, y siendo él el suplente de Torreviarte, él asume el cargo de presidente, pero como que si fuera un nuevo periodo. El argumento parcialmente es que él, lo que en todo caso debió haber culminado el periodo original, claro, para el cual había sido designado, que era 2004-2010, cosa que en este momento, eso es lo que argumenta el sindicato, por ejemplo, que se ha sobreextendido en ese espacio. Hablemos un poco de esa parte, porque el nombramiento de él también trae esa cola original, digamos. Sí, yo creo que, yo creo que siendo así como lo plantea aquí, que el señor debiera de salir, pero además debiera de salir por dignidad. Es decir, yo creo que uno no debe aferrarse a ningún puesto, y ante una duda de esa naturaleza, con las necedades personales, quien sufre es la institución. Yo pienso que además durante el periodo de presidencia de él, si analizamos el Seguro Social, pues no se ha avanzado ni un milímetro, ¿verdad? Entonces no veo dónde está la justificación para aferrarse a un puesto. Pero aquí hay dos preguntas. Primero, ¿por qué 2 años después de que aparentemente ese periodo venció, surge esta polémica? A mí me parece, comparto la opinión de mi colega, pero realmente, como dice Claudia, ¿por qué 2 años después? ¿Verdad? Si hay formas, existe procedimiento en la ley orgánica de terminado su periodo, pues entonces viene una nueva elección y se tendría que ir. Pero si se consintió, prácticamente se consintió en él. Desde el 2010. Desde el 2010, entonces esa es una irregularidad. Entonces, que para mí es el presidente, es decir, yo no creo que uno deba de aferrarse a ningún puesto. Si uno ya cumplió su periodo, dignamente se debería de ir, pero se siguió consintiendo, y del 2010 para esta fecha, ¿cuántos años han transcurrido? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Entonces,
El presidente, creo que sus asesores debieron de haberlo asesorado realmente desde el punto de vista jurídico y no desde el punto de vista político. Aquí se ve una cosa curiosa. Ninguno de los presidentes del ICS, desde que se constituyó con la nueva constitución este mecanismo, ha cumplido su periodo. Todos han salido ya sea porque el presidente entrante le pide la renuncia para poner a alguien de su agrado, o porque tuvieron problemas legales, o porque renunciaron, pero ninguno ha terminado su periodo, ninguno de los presidentes del ICS ha terminado el periodo. Sí, aparentemente es un puesto muy desgastante. Ahora, cuando no terminan el periodo porque renunciaron o por enfermedad, eso es perfectamente comprensible y así fue como llegó el licenciado. Claro, el presidente suplente asume el cargo. Pero cuando el presidente les pide la renuncia o los destituye dentro del periodo legal, eso es inconstitucional, ¿verdad? Y yo considero que el presidente no debe ni puede actuar en ese sentido. Por eso, reitero, en este caso la controversia es si él fue electo para terminar un periodo y después reelecto, debiera de terminar el periodo actual. Pero si él fue electo para terminar un periodo y ese periodo lo está prolongando, el error no es fuente de derecho. Y el hecho de que se le haya consentido 2 años ejercer ilegalmente la función, no lo convalida. Él está a disposición de tener que salir porque está ejerciendo sin base legal. A mí me parece que efectivamente es así, pero que debieron de haberse iniciado las acciones legales para removerlo del cargo, y que el presidente, como vuelvo a insistir, lamentablemente no sé por qué, sus asesores, sea el presidente que haya sido el que se dio cuenta o el que consintió en ello, debió de haberse impugnado esa continuidad en el cargo, que prácticamente sí se trata de una usurpación, ¿verdad? Porque estoy usurpando un cargo para el que ya no fui electa. Pero el presidente se ha metido en esa controversia, o lo han metido sin ninguna necesidad. O sea, debieron de haberse agotado los medios que establece la ley y después podríamos hablar de eso. Yo no sé realmente cuándo se vence, no puedo decirles, según lo que ellos dicen es que se vence en septiembre. Septiembre es una cuestión de 9 meses. Entonces, no valía la pena que el presidente sufra un desgaste de eso. Ahora, solo quisiera agregar algo en relación a lo que decía Quique, que ninguno termina. Desafortunadamente en los puestos, es que esa era la siguiente pregunta. esos puestos en que son, por ejemplo, el de fiscal general, el procurador general Correcto. De la Nación, y esos no concluyen los periodos, no concluyen, cuanto que hay formas para establecer que si yo he incurrido en delitos o en faltas que ameriten mi remoción, es diferente. Claro. Existen los mecanismos. Un candidato ad hoc porque es para mi partido. La filosofía del legislador, me parece a mí, cuando se crearon esos puestos en o sea, que cubren 2 años de cada periodo, se cruzan. La independencia. Era lograr la independencia, y que esas instituciones que prácticamente nacieron con esta Constitución, entonces funcionaran realmente, no con funciones políticas. Pero hay algunas de estas instituciones que quedaron desfasadas, no porque haya sido la intención necesariamente originalmente, sino por la modificación de la Constitución, que redujo de 5 años a 4 años el periodo presidencial, mientras otros siguen manteniendo el periodo de 5 años y se fueron desfasando. Pero, por ejemplo, junto con esta, digamos, destitución, porque así es como la han llamado, la destitución de Luis Reyes Mayén, también se hizo la del Procurador General de la Nación, y de esa nadie ha dicho nada. Bueno, simplemente porque no ha habido oposición interna desde la PGN, pero es exactamente el mismo caso. Vamos tal vez a 2 ejemplos extremos, y uno es ese, el del Procurador General de la Nación. Yo creo que el constituyente ahí se equivocó.
Y les voy a decir por qué. El Procurador General de la Nación es el abogado del Estado. Y no es correcto desde mi punto de vista imponerle a un presidente que su abogado que va a junta de gabinete sea una persona que no es de su confianza. Vámonos al otro extremo. El único funcionario con tiempo establecido que sí ha terminado siempre su periodo es el Contralor General de Cuentas. Tanto que Sí. no han habido destituciones, incluso la actual Contralora tomó por elección el tiempo y se lo están respetando. No todos, eso es lo que iba a decir. A partir de la reforma constitucional creo que Sí han habido un par, incluso han terminado presos, un par. Pero Los que bueno. terminaron, eso ya es pero no lo han terminado. se dio ese Abadío. no es Dubón Palma. Dubón Dubón también, Palma. entonces se dan esas anomalías tan grandes en el sentido de que la ley establece que un abogado ya no puede ser contralor. Sin embargo, concluyó su periodo un abogado como fue Joaquín Flores, ¿verdad? Entonces, yo sí discrepo en eso de que cada uno quiere tener su abogado, sí, pero es que no es mi abogado, Es del Estado. es el abogado del Estado. Y eso sí Exactamente. quisiera recalcar yo, porque serían como son los órganos de vigilancia de la gestión. Los pesos y contrapesos, pero hay un tema que Gladys ha tocado y creo que es el tema que verdaderamente está de fondo en esta y en una serie de decisiones que el presidente Otto Pérez Molina ha tomado a partir de mediados de diciembre o noviembre quizás. Y la pregunta es, ¿quién es el abogado de Otto Pérez Molina? ¿Quién es el cuerpo de abogados que le asesora en estas materias y que a la postre el presidente de la República termina en evidencia con tamaños errores, que todos los abogados salen... De transparencia, por Mira, ejemplo. hay La Secretaría de Presidencia, el hay acuerdo tres 370... Hay tres abogados que es evidente, que es el secretario general de la Presidencia, el licenciado Martínez. Gustavo Martínez. Se supo cuando fueron las propuestas de reforma constitucional altamente desafortunadas, que estaba Mario Fuentes de Estaraqui, que estaba Tono Arenales. De ellos tres, le diría yo, con seguridad son asesores del presidente y comparto tu criterio. Qué mal lo asesoran. Los Porque propios le viven abogados. frentes. Bueno, 370, 2012. Los propios Sí, abogados terrible. tienen la broma de que los abogados que le están asesorando no aprobaron derecho constitucional ni en el legislativo. Pero dan clases de eso. Bueno, les agradezco mucho. Yo sé que esto había una pugna que se va a seguir dando. Probablemente terminemos en los tribunales, Sí. en algunos de estos casos, para poder Pues dirimirlo. lo más seguro es que terminemos en la Corte de Constitucionalidad, Claro, ¿verdad? Ahí termina así. Ahí va a terminar. Ahí va Nos a agradecemos terminar. muchísimo que nos hayan acompañado y nos ayuden un poco a ir tratando de aclarar un poco esto que está sucediendo, que siempre genera un poco de desorden en estos temas. Así que muchas gracias Sí. por habernos acompañado. Gracias a No, ustedes a por la ustedes, oportunidad. muchas gracias. Gracias. Vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Ponemos un minuto.